de lujo, un invitadazo de lujo, ya ha estado con nosotros en otros spaces, eh, Ciro Murayama, y justamente a la misma hora habría Donald Trump. Entonces entiendo, Elon Musk, entiendo sus preferencias políticas, pues bueno, prefirió darle espacio a Donald Trump, pero aquí estamos. Ciro, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y nuevamente una disculpa por pues, las complejidades técnicas en las que hemos estado sufriendo los últimos minutos. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, eh, Trump daña todo lo que toca y nuestro space no estuvo a salvo, ¿no? Totalmente. Afortunadamente estamos transmitiendo desde las plataformas de video de Sociedad Civil México, tanto en Twitter o X, en el video de X de Sociedad Civil, en la página de Facebook, estamos también en LinkedIn y en YouTube transmitiendo esto en vivo. Y la verdad, Ciro, quien eres un conocedor de los temas democráticos y de las instituciones, fuiste un consejero una persona muy relevante dentro de la estructura del INE y hoy en día nos tiene muy preocupados dentro de la sociedad civil, que como sabes, nosotros hemos estado trabajando en la creación de ciudadanía y cada vez entendemos, cada vez entendemos más y cada vez más ciudadanía quiere aprender más. Entonces, vemos con preocupación lo que está ocurriendo con el tema de la sobrerepresentación. El día de ayer hubo un plantón frente a las instalaciones del INE, donde se les está pidiendo a los consejeros, pues bueno, que dictaminen de manera constitucional la interpretación a la ley. Pero antes de eso, me gustaría mucho entender, y tú eres doctor en la materia, ¿de qué trata la sobrerepresentación y en qué tipo de escenarios nos estamos encontrando en este momento? Porque eso tiene una connotación histórica también. Si nos puedes dar un Sí, poquito del contexto histórico y dónde estamos. claro. La sobrerepresentación en realidad pues es una distorsión de cómo vota la gente. Y en México se decidió durante los años de expansión de la democracia ponerle un límite a esa sobrerepresentación que implica pues que si el 20% de los ciudadanos votaron por alguna preferencia, pues se respete que la representación que tengan sea cercano al 20% o si votaron el 30 o el 40. No generar mayorías artificiales como ocurría en el pasado, ni castigar a las minorías. Por eso es que desde 1996 en nuestra Constitución se dijo, pues distorsionar la voluntad popular en su reflejo en la Cámara de Diputados no puede tener una alteración mayor al 8%. Esto lo que trata de hacer es que al final el voto de cada persona valga prácticamente lo mismo. Es decir, que no haya una alteración mayor a ese 8%. En mi opinión, lo ideal es que no hubiera ni siquiera ese 8%, pero está en la Constitución desde 1996. Eso es lo que pactaron las fuerzas políticas en esos años, en esa reforma tan importante que es cuando nació el INE autónomo, entonces IFE, cuando se inyectó pluralidad también al Senado, cuando se pactó que ya los ciudadanos de la Ciudad de México podían votar por su jefe de gobierno, antes era designado por el presidente de la República, quien ocupaba la regencia de la Ciudad de México, es decir, los derechos políticos de los chilangos estaban asfixiados. Fue una reforma importantísima y ahí se pactó. No se vale distorsionar la representación en la Cámara de Diputados, que es la casa del pueblo, donde se refleja la pluralidad social en más de 8%. Otra cosa es el Senado, donde pues no hay esta proporcionalidad, dado que cada entidad tiene el mismo peso, ya sea Baja California Sur o Colima, que son las que tienen menos habitantes, tienen en la misma representación que el Estado de México, la Ciudad de México o Veracruz, pero vamos, la lógica del Senado es el pacto federal y donde hay que ser muy cuidadosos en que no se distorsione el sentido de un ciudadano, un voto que vale igual, es en la Cámara de Diputados y eso es lo que hoy está en un profundo peligro. ¿Y cómo entender esos comentarios que dice pues, no solamente la presidencia, también la virtual o la presidenta electa?
que hacen referencia que no existe violación a la ley, y lo basan en una interpretación de un fragmento, de un artículo de la Constitución, sin hacer un análisis del todo. Y entiendo, dentro del análisis del todo, el documento, la Constitución, eh, no es correcta su interpretación. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo podemos explicar a la gente que existe como tal una mala interpretación de la que quieren hacer uso para hacerse de esta supermayoría, o mayoría calificada en el Congreso? Claro que sí. El argumento que ellos están desplegando es que el artículo 54 constitucional se refiere a partido, no a coalición, y por lo tanto, pues como ninguno de los tres partidos de la coalición por sí mismo tendría más del 8%, ya es constitucional. Pero esto, ¿por qué es incorrecto? Porque en la Constitución, partido y coalición son sinónimo, son lo mismo. Ok. Pero el presidente y la próxima presidenta hacen una lectura un tanto convenenciera, y yo me atrevería a decir hasta tramposa. Si me permiten presentarles lo que dice la Constitución, Adelante. mejor nos ayuda un poco, y es lo siguiente. eh, no sé si ahí ya estoy. Ahí estás, perfecto. Mira, pues les voy a poner lo que dice el artículo 54. Ahí se lee. Sí, sí, sí. Fíjense, el artículo 54 tiene cinco bases o cinco párrafos, yo te digo. Dice el primero: un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa eh, por el principio de, perdón, que ya aquí se me movió esto, aquí está. Eh, Deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. O sea, para tener pluris necesitas participar en 200 distritos. Eso dice la Constitución. Ujú, En esta elección, Morena no participó en 200 por sí mismo, ni el PT, ni el Verde, sino en conjunto participaron, sí, en más de 200, y por tanto les tocan plurinominales. Yo ahí estoy de acuerdo con ellos, pero ¿verdad que aquí dice un partido político sí. y se está tomando como coalición? Unos párrafos más abajo, en el quinto, es el que está la discusión, dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Ah, ahí te dicen: espérate, es solo un partido, no coalición. Ujú, Perdóname. Vamos a leer el mismo artículo con dos criterios distintos, con dos anteojos distintos. En el primer párrafo entendemos que son sinónimo partido y coalición, para que tengan derecho a plurinominales los partidos aliados del gobierno. Pero unos párrafos después dicen: no, aquí ya no se debe de entender como coalición, como sinónimo de partido. Bueno, ahí está la trampa. Ellos leen una cosa como les conviene y la otra también como les conviene. Ni siquiera están siendo rigurosos al decir que es una lectura literal. Si ellos estuvieran defendiendo siempre de manera rigurosa y consistente una lectura literal, con el párrafo primero del artículo 54 no tendrían diputados plurinominales. Tendrían solo los triunfos que obtuvieron de mayoría relativa, es decir, se quedarían con poquito más de 250 legisladores. Bueno, pues en realidad lo que necesitamos aquí es una lectura completa de la Constitución. Entonces, sobre ese punto en concreto que me decías, pues aquí está la respuesta. Ellos se están escudando en una lectura tramposa, parcial, donde quieren hacer creer que solo es por partido. Y déjame señalar algo más.
ya quito si quieren el texto. Ujú, eh, Cuando se redactó la Constitución en 1996, partido y coalición eran exactamente lo mismo en la ley electoral. Luego se separaron, pero era para que las coaliciones no se usaran tramposamente para regalarse votos entre los partidos. Antes de 2007, las coaliciones aparecían en un mismo emblema en la boleta. Entonces no sabías si la gente había votado por el partido A, por el partido B o por el partido C. Y entonces el ujú, partido grande les regalaba, a través de un convenio, les aseguraba el registro a los partidos chiquitos. Eso se quitó para forzar a que cada fuerza política tuviera un mínimo de apoyo. Ya lo vimos en 2018. El Partido Encuentro Social que postuló a López Obrador perdió su registro a pesar de que su candidato ganó la elección presidencial, fíjate, ¿no? Entonces fue una buena reforma separar en la boleta a los partidos para que cada quien identifique, ok, es una coalición, pero yo le doy mi apoyo a determinado partido. Pero en 2007, cuando se aprobó esa reforma, en ningún momento el legislador dijo, esto es una vía para darle la vuelta a la sobrerepresentación. Es como si la sobrerepresentación es algo malo, digámoslo así, pero que tiene un ujú, margen permitido. ujú, Y es malo porque distorsiona la igualdad del voto ciudadano. Entonces, la Constitución, ¿qué es lo que está haciendo al regular la sobrerepresentación? Pues en realidad no se está metiendo en un tecnicismo de manera eh, innecesaria. Lo que está haciendo es, voy a proteger el pluralismo y la igualdad del voto. Como hay que proteger el pluralismo y la igualdad del voto, nadie puede distorsionar en más de 8% esa igualdad de voto. Estamos protegiendo el voto de los ciudadanos, que no se altere en más de 8%. ¿Qué es lo que están en los hechos diciendo la gente del gobierno cuando dice, no, sí se vale hasta un 20% como quieren ahora? Están diciendo que el bien va, el gran valor jurídico a tutelar es que es el voto ciudadano, no lo puede afectar un partido, pero sí lo pueden afectar dos o tres o cuatro si vienen en bola. Es decir, ujú, a tu casa no pueden entrar a robar una persona, pero si viene con varios amigos, sí pueden saquearte, sí pueden saquear, sí pueden alterar la igualdad del voto, es lo que nos está diciendo, que si vienen organizados, es legítimo alterar la voluntad popular. Pues no, la Constitución, ¿cómo va a permitir eso? ya, Insisto en que es una lectura muy parcial. convenenciera y muy tramposa. Otra de las mentiras que se han dicho es, pues es que siempre ha sido así, año tras año es así, bueno, cada 3 años. No, señores y señoras. Nunca habíamos estado ante la posibilidad de una sobrerepresentación del 20% y menos aún de que una coalición pudiera tener una supermayoría calificada artificial para modificar unilateralmente la Constitución. La Constitución también señala, y regreso a la imagen que teníamos, una cosa muy importante en el tercer párrafo del artículo 54. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. ¿Qué es lo que estaba protegiendo la Constitución? Si 300 diputados son el 60% de la Cámara de Diputados, de 500, y para cambiar la Constitución se necesitan 67%, la propia Constitución está diciendo, a mí no me cambian unilateralmente. Para reformar esta Carta Magna hay reglas y tiene que haber varias fuerzas políticas, tiene que haber un consenso. ¿Qué es lo que nos están diciendo desde el gobierno? Aunque tuvimos arribita de la mitad del voto ciudadano, nos vamos a hacer con el 75%, vamos a inflar en 20% nuestra votación y vamos a hacer con la Constitución lo que a nosotros nos dé la gana sin tomar en cuenta
al resto de la población, al resto de la ciudadanía que no votó por nosotros. Bueno, pues esa es una pretensión muy arbitraria. Déjame ponerte esta otra gráfica. ¿Cuánto tuvo el Morena y sus aliados? 54,7%. La oposición, 41,5%. Es decir, hubo de los 59,5 millones de electores, treinta y Ujú, dos punto cinco por Morena y sus aliados y 24,7 millones por las oposiciones. Es decir, ellos no arrasaron en las urnas hasta borrar el pluralismo. Hay 24,700,000 personas que votaron por otras opciones legítimas. Y no estoy contando aquí a quienes anularon su voto o votaron por candidatos no registrados. Por opciones políticas legítimas votaron. Eso es lo que la gente dijo en las urnas. Sí, ellos tuvieron, ahí se ve, arribita del 50%, pero ¿con qué quieren hacerse? Y estos son los datos que da la Secretaría de Gobernación, con el 74,6% de la Cámara. Y nos llevan a esta distorsión de esta imagen que pueden ustedes ver, que es muy significativa. En la gráfica del lado izquierdo está cómo quedaron en orden los partidos que compitieron, los que sobrevivieron, que compitieron en las urnas. Ese es el orden de llegada que les dio la ciudadanía. Si ujú. estuviéramos hablando del maratón de ayer o de antier, así llegaron los corredores, ¿sí? Sí, Morena es la primera minoría de este país, tuvo el 40,84%. Ojo que Morena por sí mismo no tuvo ni siquiera más de la mitad, ¿eh? Sí, sí, No logra ser mayoría, no logra ser más del 50% de los ciudadanos en México. Morena, en buen castellano, es la primera minoría política de México, porque somos una sociedad muy plural. sí. Luego le siguió el PAN, después el PRI, luego Movimiento Ciudadano, en quinto lugar el PT y en el último de los que sobrevivieron, el PT. Ujú, Y en la gráfica del lado derecho está el podio como lo quiere poner Gobernación. ujú, ujú. Fíjense, al que llegó al quinto lugar lo pasan al segundo lugar. Bueno, al primero lo inflan, ¿no? De 40 a 49. El verde que llegó en quinto lugar lo ponen en segundo, al PAN lo desplazan al tercero y al PT, que es el sexto, lo pasan al cuarto lugar por delante del PRI y de Movimiento Ciudadano que tuvieron el doble de votos que ellos. Este es el nivel de alteración del voto que está planteándonos el gobierno. ¿Y cómo hacen esta operación tan poco respetuosa de la voluntad popular? Pues a través de varios subterfugios. Esto es cómo aumenta, cómo cambia los lugares en la Cámara respecto a los votos. Fíjense cómo, aquí lo pueden ver, al PAN le comprimen su votación, al PRI le comprimen su votación, al Verde se la inflan, al PT se la inflan, a Movimiento Ciudadano se la comprimen y a Morena se la inflan. Claro, esa triple inflada es un 20%. Esto es respecto a la votación emitida, ya quitando los votos anulados y quitando también al PRD que perdió su registro. Entonces, como vemos, nadie incurre en una sobrerepresentación del 8% y ahí se escuda el gobierno para decir, ah, pues solos no nos llevamos el botín que está prohibido, pero en bola sí se lo llevan, perdónenme que siga con esta figura. Quieren un 19,9, el 20% de sobrerepresentación. ¿Qué otra cosa han hecho? Mira, hace rato le respondía yo al doctor Sergio Aguayo, a este profesor emérito del Colegio de México, que decía, ¿cómo si el
PT quedó en último lugar, va a tener el doble de diputados que Movimiento Ciudadano, que tuvo más del doble de ¿no? De votos. Bueno, pues fíjense la trampa. Aquí está. Se transfieren, se transfieren votos, triunfos, perdón, a través de la coalición. Si ustedes ven, eh, Morena ganó, la coalición ganó 219 distritos y Morena ganó en 213 porque la gente votó mayoritariamente por Morena. El Verde ganó en 6 distritos, tuvo más votos que Morena y fue el partido más votado de la coalición, un distrito en Chiapas y 5 en San Luis Potosí, donde gobierna gente del Verde. ¿Y el PT, en cuántos distritos fue el partido más votado de la coalición o de los que compitieron? En ninguno. El PT no gana un solo distrito, ni en coalición, ni solo. Pero, gracias al convenio de coalición, Morena regala triunfos a sus aliados. Fíjense, se deshace de 90 triunfos. El Verde sale con una ganancia de 48 diputados, que en realidad no ganó en las urnas y le dan el triunfo distrital, y el Verde de 42 diputados, que no ganó en las urnas. ¿Por qué Morena es tan generoso y regala a sus aliados 90 triunfos distritales? Porque así disminuye sus triunfos distritales, se aleja de la sobrerepresentación y recibe lo que regaló en mayoría relativa a través de la vía plurinominal. Esta es la trampa. Ocultan triunfos en los aliados y luego me voy por los pluris. Y ahí están y esta distorsión, recordemos, ¿cuántos distritos ganó el Verde? 6. ¿Cuántos distritos ganó el PT? 0. Tengámoslo en mente unos segundos. Y vámonos a los datos de la secretaria de Gobernación. ¿Cuántos diputados le da de mayoría relativa? Le da 38, al Verde 57. En fin, como podemos ver, le está concediendo un número de triunfos que las urnas no le dieron a esos partidos. Es toda una operación de maquillaje del voto. El voto sí se contó bien por parte de Ujú. los ciudadanos que instalaron las casillas. El problema es que una vez que esos votos se contaron bien, se quieren traducir tramposamente en la conformación de la Cámara. Sí, Se le quiere alterar el orden de llegada a los partidos, así es como la gente votó del lado izquierdo, se quiere cambiar lado derecho, este, el orden de llegada y se inflan bancadas de partidos que quedaron. Fíjense, la gente dijo, de los sobrevivientes, el quinto lugar es el Verde, el sexto lugar es el PT. Los último y penúltimo. ¿Y qué quiere el gobierno? Inflarlos. Bueno, ¿cuál es la salida frente a toda esta intención de alterar el voto de la gente? Pues que valga la Constitución y que esa alianza, esa coalición de partidos, no sea la coartada para inflar de 54% de los votos a 74% de los escaños. sí, son Esa es veinte la, por ciento la situación en la que estamos. Ese es los datos, ahí están los hechos. Ujú. Y bueno, pues hay antecedentes y hay criterios muy importantes que podemos conversar ahora, que ojalá el INE y el tribunal atiendan para hacer valer lo más importante que hay en cualquier elección, Gabriel: el sufragio efectivo. Sí, sí, sí. El voto se cuente y se respete su valor.
que el voto de unos no valga el triple que el de otros. Si nos vamos a los datos otra vez para ejemplificar de qué magnitud puede ser el, 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 pues el El atraco, robo. permítanme decirlo así. Es aquí están los votos que la gente dio en las urnas. Fíjense Ujú, ustedes, quedémonos con dos datos en este momento. Quedémonos con el dato de estos dos partidos, PT y Movimiento Ciudadano. Ahí los estoy yo subrayando. o sea, 10 millones de votos. PT tuvo 3.254.000 votos, el Movimiento Ciudadano 6.500.000 de votos. Lo duplicó, ¿sí? Uno Ujú. tuvo el 5,47, el otro casi el 11% de la votación. 11 son el doble de millones, el doble de votantes, de ciudadanos libres que fueron a sufragar por Movimiento Ciudadano que por el PT. Eso es lo que las urnas mandataron, Sí, eso es lo que las urnas produjeron. ¿Y qué nos dice la secretaria de Gobernación? Que Movimiento Ciudadano tendrá 24 diputados y el PT tendrá 50. Con la mitad de los votos, el PT va a doblar a en Movimiento bancada Ciudadano. de votos de la gente. Quieren una bancada del doble. Eso es alterar el voto ciudadano de una manera muy poco Ética. honesta. Esto quiere decir, si con la mitad de los votos tienes el doble de diputados, quiere decir que un voto del PT vale 4 votos de la gente por Movimiento Ciudadano. Eso es afectar la igualdad del sufragio. Eso es atentar contra las elecciones íntegras. No solo se trata de poner urnas y de que se cuenten los votos. Esos votos tienen que ser respetados en lo que están mandando. Correcto. 6,5 millones de votos sirven para 24 diputados, dice la secretaria de Gobernación. Y la mitad de los votos, si es para un aliado de ellos, dan para el doble. Eso es lo que no pueden explicar. Y no nos digan que así se ha hecho siempre. No, Es, jamás es, es lo que te iba a se ha preguntar llegado ahorita. a esta barbaridad de distorsionar la voluntad popular con de manera tan atrabiliaria. Bueno, cuando había fraude, ¿no? Pero pues este es Sí. un fraude en la aplicación de las reglas constitucionales. Sí, es precisamente el contraargumento que escuchamos, que esto ya en el pasado, tanto PRI como PAN lo utilizaban y bajo ese principio, pues pareciera que estamos llegando a la confrontación de dos visiones, de dos puntos de vista, que, que tienen que encontrar un punto medio. Yo no sé si o de negociación o tiene que haber un árbitro imparcial que determine cómo va a funcionar esto, porque el riesgo es muy alto y si quieres ahorita hablamos de cuál sería el riesgo de que ellos pudieran lograr sus planes, ¿no? Pero ¿cuáles son esas instancias? Porque como recordábamos hace un rato, el día de ayer, domingo, hubo esta concentración en el INE donde se fue pues dejando un mensaje a los consejeros sobre cómo deberían de hacer esta lectura. Ellos van a externar una opinión, pero ¿cómo funciona? Ellos deciden y después se va al tribunal electoral o cómo funciona. Los pasos son los siguientes. Eh, el INE, una vez que el tribunal ya eh, resolvió todos los juicios de la elección a diputados, ya hay las cifras definitivas. Todas las cifras que hemos dado son las que presentó el INE, pero sin revisión del tribunal.
Si el Ujú. tribunal te anula una casilla, 2 o 10, pues van a variar las cifras un poco. Ya con las cifras definitivas, el INE tiene que asignar los 200 diputados de representación proporcional. Por lo que han dicho, esto va a ocurrir hacia el 23 de agosto, es decir, estamos hablando de un par de semanas más, de 13 días más. eh, 11 días más. Puede ser hacia el final de la próxima semana cuando el INE tome esta importantísima determinación, el viernes de la próxima semana. Y luego el tribunal, si se presentan impugnaciones que decida lo que decida el INE, se van a Sí, presentar. del lado que sea, porque están Exactamente. confrontándose. Sí, sí, sí. Entonces, el tribunal tiene que decidir y ellos tienen hasta el, pues, quizá 29, 30 de agosto como mucho para resolver, porque el 1 de septiembre se instala la nueva legislatura de la Cámara de Diputados y ya, pues, tienen que estar los números de cuántos diputados plurinominales le corresponden a cada partido. Así que estamos ante unos días críticos para la vida de la democracia mexicana y de su sistema electoral. ¿Yo qué le diría, retomando tu pregunta a magistrados y consejeros? Primero, no es cierto que hay que hacer lo mismo de siempre porque estamos ante un escenario único. Nunca Ujú. habíamos estado ante la posibilidad de que un partido cambiara la constitución por sí mismo. Esta sobrerepresentación del 20% nunca se había presentado. Segundo, el criterio para asignar plurinominales ha venido afinándose en al menos los últimos procesos electorales para evitar la presencia de la sobrerepresentación. No ha cambiado la Constitución ni la ley en asignación de plurinominales. Y, por ejemplo, en 2021 el INE ya introdujo, a mí me tocó estar ahí, un criterio de afiliación efectiva para evitar contener un poco este trasvase de votos de triunfos que yo explicaba hace un ratito. En 2018 lo hicieron por primera vez y fue tan impactante que ni siquiera se diagnosticó al momento de asignar las pluris, lo digo de manera abierta y si se quiere de manera autocrítica, yo estaba ahí y no me di cuenta de la magnitud hasta que me puse a estudiarlo y lo escribí en junio de 2019 en un artículo en la revista Nexos donde incluso detecté que la sobrerepresentación se había dado por primera vez en 2012 con un diputado a favor del, yo todavía no estaba en el INE, pero no importa, en el IFE, encontré que se había dado por un solo diputado, por un 0,2%, y pues hay que reconocer, es un problema que se detectó tardíamente, pero eh, y que fue creciendo. Bueno, para evitarlo, porque la Constitución sigue protegiendo la igualdad del voto, el INE adoptó el criterio de afiliación efectiva para que el partido A no metiera cachirules del partido B o en sus listas y viceversa. También hoy estamos yendo a una integración de la Cámara donde va a aplicar un criterio que es para hacer cumplir el principio constitucional de paridad plena, de igualdad de géneros, al asignar los pluris, vas a revisar que quede al final la composición de las 500 personas que integran la Cámara con al menos 250 mujeres. Ok. Por un principio constitucional, estás ya cambiando la manera en que asignabas los pluris. Entonces, para hacer valer los principios constitucionales, el INE y el tribunal han ido desarrollando, han ido evolucionando los criterios para hacerlos más garantistas, más protectores de los derechos humanos, pues es lo que les estamos sugiriendo. Sean cada vez más protectores de los derechos humanos y no permitan un robo en despoblado que implique pasar
del 54% de los votos al 74% de las curules. Y un tercer comentario es, las autoridades del Estado mexicano están obligadas, nos dice el artículo primero de la Constitución, cuando abrimos la Constitución, lo primero que nos dice, hay preeminencia de los derechos humanos y toda autoridad está obligada a proteger los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho humano que está en juego, Gabriel, amigos, amigas, en esta discusión de la sobrerepresentación? El derecho humano fundamental es el de el voto libre de cada persona y el voto que vale igual de cada persona. Si la autoridad electoral solo lee literalmente, y regreso porque es muy claro lo que se pretende mal hacer en, quería yo compartir, no sé si se puede, sí. Sí, sí se puede. Sí, compartir la pantalla Ujú. de texto constitucional con toda claridad. ¿Qué es lo que le están pidiendo desde el gobierno, desde las mañaneras, lo cual en sí mismo ya es una invasión a las atribuciones de órganos autónomos? Les están pidiendo que que la base quinta se lea literal y que partido político se interprete solo como partido político, Ya. pero que se tapen los ojos en la base primera del artículo 54 y ahí lo tomen como sinónimo. Ujú. Yo les pediría a las autoridades electorales que voten desde la convicción y desde la dignidad profesional, personal y del servicio público. Si en el párrafo primero un partido político se entiende como sinónimo de coalición y entonces Morena y sus aliados tienen derechos plurinominales, lo cual me parece correcto, también en el párrafo quinto léase como sinónimo partido político de coalición. Es lo que Ya. están diciendo el doctor Diego Valadez, constitucionalista, el doctor José de Jesús Orozco, que fue magistrado fundador del Tribunal Electoral, lo dicen todos los estudiosos del derecho y lo dice la propia ley electoral cuando señala que en materia electoral, las autoridades están obligadas a una interpretación gramatical, pero también sistemática y amplia. Y tiene que ser una interpretación sobre todo garantista. ¿Garantista de qué? De los derechos humanos. Yo esperaría que las autoridades electorales no se presten a que los derechos humanos sean pisoteados, a que los votos de 24,7 millones de personas se compriman hasta pesar solo una cuarta parte de la Cámara. ¿Eso qué implicaría si votamos casi 60 millones, 59,5 millones de ciudadanos? ¿Qué implicaría darle a las oposiciones la cuarta parte? Comprimir 27 millones, 24,7 millones a 15 millones. Ujú. E implicaría pasar, ¿cuánto es tres cuartas partes de ese? Pues inflar a más de 40 y tantos millones los votos de Morena y sus aliados, que solo fueron 32,5 millones. No alteremos la voluntad popular. Los números están muy claros. Dejemos de lado toda la inequidad en la contienda, la Ujú. intromisión del presidente, en fin, en esta discusión. Ya los votos se depositaron, dato de las urnas. No alteremos esa votación, no inflemos los votos de uno y desinflemos los votos de otros. Porque en el momento en el que en un país
el voto de los ciudadanos no es respetado, nada más va a ser respetado. Eso es lo que nos estamos jugando. Si se viola el derecho al voto, todos los demás derechos van a ser atropellados. En esa circunstancia nacional e histórica estamos en este momento. ¿no? Y es el fin de la República, ¿no? En estricto sentido, teniendo una concentración de poder en un grupo político, coalición o partido, que tenga el ejecutivo, el legislativo y que potencialmente tenga a través de esta sobrerepresentación cambios constitucionales que le dieran el judicial, pues cambian las reglas del juego. Eh, pues bueno, de ese tamaño es el riesgo y a mí me parece que es muy importante poner el dedo ahí porque sí nos estamos jugando la democracia como la conocemos en nuestro país. Y te manda un saludo Miguel Ángel Lara Otaola, Ah, quien te dice, quien te pregunta tu opinión más en el rubro de ¿tú cómo crees que reacciones y si crees que el tribunal valide semejante distorsión del voto popular en el orden de la especulación? ¿Hasta crees que pudieran verse presionados para poder darle la razón al régimen por la misma presión del régimen? Porque los argumentos, por lo que yo entiendo, sin ser un especialista, están ahí. Eh, sí, los argumentos están ahí. Yo creo que pocas veces habíamos tenido de una discusión relativamente técnica tanta claridad en la opinión pública y tanta eh, disposición de explicar, de poner antecedentes, razonamientos, métodos de interpretación de manera muy clara sobre la mesa. Y yo creo que pocas veces las autoridades electorales habían llegado a tomar una determinación con tanta riqueza eh, en la opinión pública. Debe haber ya más de 2 centenas de artículos analizando el tema. Y te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que la abrumadora mayoría está pidiendo una lectura garantista del voto y de la democracia, del pluralismo. Pero sí, como apunta muy bien Miguel Ángel, lo que estamos viendo es, o Miguel, es una operación desde el Estado para intimidar desde la cabeza del Estado. Oye, al día siguiente de la elección salieron el presidente y la secretaria de Gobernación autoconcediéndose la mayoría calificada, le pegaron al peso, le pegaron a la bolsa, no les importó, se siguieron ahí. Lamentablemente, la autoridad electoral no sancionó esa intromisión y están afectando el principio de legalidad. Dicen también en otra de sus distorsiones, es que la secretaria de Gobernación y el presidente están ejerciendo su libertad de expresión. No, la libertad de expresión es para el ciudadano de a pie, Correcto, para quien interpela al poder, para quien disiente, bueno, para todos los ciudadanos, en el sentido que quieran, no para el poderoso. El correcto, principio de legalidad nos dice que un ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba expresamente. Y en cambio, un servidor público solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. No hay una sola ley que le dé alguna atribución al presidente de la República o a la secretaria de Gobernación en materia electoral. Su solo verbo diciendo así tiene que hacer es una intromisión desde Palacio Nacional usando recursos públicos. Por supuesto que eso genera una presión para cualquier autoridad que ha de tomar una determinación. El presidente tiene una obligación de neutralidad en asuntos electorales que ha desoído y que ha vulnerado una y otra vez. Entonces, pues estamos sí ante un despliegue de fuerza política política. desde el poder. Y no podemos hacernos que solo estamos en un conversatorio donde, pues mira, como al presidente le interesó, ya vino a dar sus puntos de vista, por favor. Ni siquiera los dirigentes de Morena han sido
tan partícipes de la discusión, lo cual nos está diciendo que aquellos viejos rasgos del autoritarismo mexicano, donde el partido oficial era casi la secretaría electoral del gobierno, pues eso nos están diciendo que Morena es la secretaría electoral del gobierno y la vocería está en Palacio Nacional. De esa dimensión es el reto. Podemos acabar perdiendo la división de poderes, perdiendo los órganos autónomos y justificando este atropello al voto, que ahora se empieza por la distorsión del voto. Mañana pues va a ser atropellando hasta su ejercicio. Es muy delicado lo que estamos viviendo. ¿Cómo eres una persona que tiene un gran nombre en temas electorales, no solamente en México, a nivel regional, diría yo, y eres fuente también de consulta de muchos centros de pensamiento, medios internacionales? ¿Qué tanta atención está trayendo esto? ¿Crees que esta presión mediática internacional, digo, me vienen a la mente, claro, es otra dimensión, otra escala, pero hay regímenes como lo que está ocurriendo en Venezuela que quizá terminen cambiando por la presión internacional o que terminen aceptando resultados que no les favorecen o acciones políticas que nos favorecen por la presión internacional? ¿Qué tanta presión? O sea, digo, yo sé que es muy difícil, y esto es meramente especulativo. ¿Qué tanta presión internacional se puede generar? ¿Qué tanta tensión internacional se puede generar por un lado? Y por otro, la clásica pregunta que tenemos en todos y cada uno de estos conversatorios, espacios de Sociedad Civil México, la gente siempre quiere saber, ¿y qué hago yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú cómo ves los medios y la sociedad poniendo presión? Por parte de la sociedad, dentro de Unidos, estamos promoviendo un amicus curiae para dar nuestro punto de vista, y quizá quieras comentar porque mucha gente no sabe lo que es un amicus curiae. Yo tampoco lo sabía, lo aprendí en el camino. Es un documento que escribe la sociedad civil con una serie de recomendaciones hacia los tribunales federales, o yo me imagino que incluso estatales. Pero hemos estado desde Unidos mandando a la Suprema Corte de Justicia, y en este caso pues ir al tribunal electoral. Eh, ¿tú qué me puedes decir de la opinión internacional? ¿Te han buscado, no te han buscado? Y por otro lado, ¿qué recomendación le das a la sociedad? ¿Cómo debería de estar? ¿Qué debería de estar haciendo? Bueno, yo he participado en distintos foros internacionales y hay medios de comunicación internacionales que están siguiendo la agenda mexicana y este es un punto nodal. Yo creo que lamentablemente puede que el asunto no tenga tanta visibilidad ahora como puede tenerlo si sale mal. ¿A qué me refiero? Si se otorga esta sobrerepresentación abusiva y artificial y empieza en septiembre, el mes de septiembre negro de la quema de la Constitución que conocemos, que es la desaparición de la división de poderes, de los órganos autónomos, la captura del Poder Judicial. La desaparición del Poder Judicial como hoy se entiende para ser sustituido por un Poder Judicial partidista, porque lo que nos están diciendo es que todos los jueces van a pertenecer a la mayoría política, pues puede ser un pésimo mensaje para los agentes económica y las posibilidades de desarrollo económico de México. Entonces, yo creo que puede venir consecuencia de decisiones innecesarias que se están tomando manera muy atrabiliaria y muy desafortunada desde el poder. Yo creo que este es un asunto que tenemos que resolver los mexicanos y las mexicanas. Ujú. La democratización en México se dio en un contexto de atención internacional, pero fue gracias a la sociedad mexicana que se dio la democratización. Correcto. Hoy estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, muy preocupados por los riesgos de
recrudecimiento de la represión autoritaria, pero eso es gracias a que los venezolanos salieron a votar masivamente, juntaron sus actas y demostraron que habían ganado las Ujú, elecciones a un régimen autoritario. Es decir, el trabajo no se lo vienen a hacer a uno desde fuera nunca. correcto. Entonces, yo lo que quiero decir es, tiene que ser la sociedad civil mexicana, tienen que ser los ciudadanos demócratas los que defiendan a la democracia. No hay democracia sin demócratas y me parece que hoy todavía, tú decías, pues, ¿en manos de quién está esto? Ya lo dijimos, en manos de 16 personas. Ujú, Hay 11 consejeros en el INE y hay 5 magistrados en el Tribunal Electoral. ¿Por qué 5 cuando la Constitución dice 7? Porque es parte de la operación autoritaria. Dejaron incompleto al tribunal desde el cierto. Senado de la República, a pesar de que la Corte armó las 2 ternas para renovar las 2 vacantes que había y estuviera completa la sala superior de ese tribunal constitucional que califica la elección presidencial, y Morena decidió de, y hay de votar, por ejemplo, en las últimas misiones del presidente, eh, no tenían efecto sobre el proceso electoral, a pesar de que todos lo vimos. Entonces, pues a mí me parece que sería muy importante que la sociedad esté muy atenta, que envíe sus razonamientos a las autoridades electorales. Las autoridades electorales deben de tomar una decisión con base en la Constitución y el derecho y no la presión gubernamental. Y este amigo Scuri, que es pues una expresión en latín para hablar de los amigos de la corte, y es gente que se le acerca a la corte a llevarle un razonamiento, a acercarle ideas, razones, argumentos, reflexiones. Y eso es lo que está haciendo la sociedad, eh, diciéndole a los magistrados, a los consejeros, como ciudadanos, aquí están nuestros argumentos, cuidemos nuestros fundamentos democráticos. Y es muy relevante. Yo creo que a pesar de que esto se ve muy cuesta arriba, logramos, por la deliberación pública libre, colocar el tema de la sobrerepresentación en el centro de la agenda. Ellos Correcto. querían al día siguiente de la elección, ya nos llevamos todo y vámonos. Están molestos de que hablemos. Esta conversación Sí, que estamos teniendo incomoda. sí, Bueno, los demócratas deben de de incomodar a veces al poder con la palabra libre. Y es lo que está haciendo la ciudadanía. Entonces no debemos de, creo yo, de cejar eh, ni de dejar de insistir en el ejercicio de los derechos, de las libertades que tanto le costó a la sociedad mexicana durante generaciones construir una democracia imperfecta, Gabriel. Una democracia con muchos defectos, pero habíamos empezado a acotar al ejercicio de poder abusivo. totalmente. Se le puso el contrapeso del legislativo, el contrapeso del poder judicial. Se avanzó en el federalismo para que los gobernadores no fueran los peones o los alfiles que ejecutaban las instrucciones presidenciales. Se construyeron organismos de transparencia para saber en qué se gastaban y cómo el dinero. En fin, fuimos dándole instrumentos a los ciudadanos para ser más libres y menos débiles frente al poder. Todo eso ahora se quiere borrar, se quiere acabar con una construcción de generaciones. Lamentablemente, algunos de los que lucharon por esas causas
Hoy están en la operación de demolición. Se Sí. quiere acabar con la representación plurinominal en el Congreso por gente que ha ocupado esos cargos una y otra vez, porque fue la única manera de que las minorías tuvieran voz en el Congreso y qué bueno que la tuvieron. Lo que no se vale es que todo aquello que uno exigió estando en la oposición, cuando se llega al poder, se destruye. Eso es de una profundísima incongruencia democrática y es pasar del campo de los demócratas al trono de los dictadores, de los autoritarios. Bueno, frente a eso estamos. Entonces, estos días son fundamentales para compartir la reflexión de que la sobrerepresentación es alterar el sentido de la votación en las urnas. Es una operación fraudulenta, ex post, pero igual de dañina, porque, insisto, ellos quieren inflar su votación como si se hubieran llevado 40 y tantos millones de votos. No, Mm, tuvieron 32,5 millones legítimos que les dan apenas la minoría simple. La ganaron. Sí. ¿Pueden aprobar las leyes ellos solos? Sí. Eh, esa posibilidad se las dieron las urnas legítimamente. Lo que no les dio la ciudadanía, y aquí hay que hablar de la ciudadanía en plural, no solo de los que votaron por ellos, fue un apoyo de 2/3 partes o más para cambiar la Constitución. Eso no lo ganaron en las urnas. No lo quieran construir tramposamente en la mesa y presionando a las autoridades electorales para luego proceder a derruir el régimen constitucional mexicano. En ese riesgo gravísimo está México estas semanas. totalmente de acuerdo. Y el riesgo de acabar con las minorías, ¿no? Cuando el principio fundamental de la democracia es el respeto a las minorías. Y vamos, esta tendencia autoritaria, pues está llevando a esa, desgraciadamente, a ese comportamiento. Te quiero agradecer de verdad, Ciro, has sido muy generoso con tu tiempo y a pesar de las dificultades técnicas, salimos adelante, lo tenemos, lo vamos a subir en nuestras redes. Para que se siga conversando, se siga debatiendo. Los argumentos son muy claros, hasta para alguien que no tiene, la verdad, la experiencia y el conocimiento que tiene, pues la gente del INE. La verdad es que esto es algo que lo puede entender cualquier persona y es un tema que debe de estar en la agenda de toda la sociedad, de todas y todos. Yo quiero agradecerte que nos ayudes en esto, agradecer que estás participando con nosotros. Quiero invitar a la gente a que siga tus redes sociales. Estás en X, antes Twitter, en @Ciro Murayama MX, donde estás Sí, constantemente posteando al respecto. Y bueno, escribes también en la revista Letras Libres, pero si quieres comentar sobre tus redes, adelante. sí, y bueno, una columna semanal en el diario El Financiero, todos los miércoles, la columna Economía Política. Ahí Correcto. pues seguiremos explicando estos temas. Sí, y les queremos agradecer a todos y todas las quienes participaron en este encuentro. Tenemos muchísimas felicitaciones para Ciro. Agradecen la información, fue muy clara y fue ahora ya hay mucha gente que ya entiende el principio de sobrerepresentación, lo cual nos da mucho gusto. Y les vamos, nosotros desde nuestras cuentas en @SocCivilMX, estamos poniendo ahí la liga para que la gente firme ese amicus curiae que mencionábamos hace un rato, donde es lo que podemos hacer por ahora. Esto tenemos que poner presión en los órganos electorales, en el tribunal, con los consejeros del INE, que sepan lo que estamos pensando y la forma de cómo lo van a saber es con este amicus curiae, que esperemos recolectar muchísimas firmas, además de la participación en redes sociales y si es necesario la movilización, como se hizo ya el domingo pasado
me están preguntando que cómo pueden hacerse para firmar en el Amicus Curiae. En las redes Sociedad Civil lo voy a volver a subir en unos minutos. Ahí les voy a poner la liga para que puedan, la gente pueda firmar. Es a través de un change.org y esto pueda seguir creciendo. Queremos nuevamente agradecerte, Ciro, no sin antes, pues, desearte, espero verte pronto, si llega la oportunidad, nos veamos en algún lugar y agradecerte siempre tu apoyo desde antes, con tu libro La democracia no se toca, aprendimos mucho y esperemos seguir leyendo y aprendiendo de ti. Eres una persona muy valiosa para el país. Por favor, sigue adelante. No, hombre, muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y de explicar y a la orden cuando haga falta. Aquí nos seguiremos viendo. Nuevamente, gracias, gracias. Y a Pues toda la bueno, gente que nos vio, pues gracias por dedicar su tiempo y su atención a esta causa, que es la causa de la democracia en nuestro país, que no merece ser asfixiada. Gracias y ánimo. Hay mucha sí, batalla que dar. hay que dar la batalla. Pues nuevamente muchas gracias y pues bueno, a pesar de las dificultades técnicas, sacamos adelante esta conversación y queremos agradecerles, no sin antes despedirme y agradecer al ingeniero Arturo Muñoz que nos estuvo acompañando y arreglando todos los temas técnicos. Muchas gracias, Arturo. Y pues bueno, cerramos entonces en 5, 4, 3, 2, 1. Que estén muy bien. Cuídense. Buenas noches.